Muchísimas gracias al señor Adrián Calcáneo por esta conferencia tan importante. Continuamos con la intervención del señor Juan Benavides, consultor de Fedesarrollo de Colombia, quien hablará del mecanismo de estabilización de precios del GLP. Bienvenido. Aló. Buenas tardes, muchas gracias a Alejandro y su equipo en Gasnova por permitirme presentar este resumen de un trabajo comisionado por ellos, que suena un poco pecado venial en medio de tanta turbulencia que se está dando en el sector de energía actualmente, que tiene tantas amenazas de no comportarse bien. Vamos entonces a hablar de mecanismos de estabilización de los precios para el suministro de GLP en Colombia, y gracias a la muy buena presentación anterior, pues nos ahorramos el problema de formación de precios, etcétera, y entremos de una vez en materia. Bueno, tenemos una justificación y propuesta de política pública que es, de alguna manera, solo la mitad del problema. Necesitamos estabilizar los precios, es decir, manejar las fluctuaciones, suavizarlas para que el consumo sea mucho más eficaz y crear bienestar. Esa es una parte del problema, pero lo que enfrentamos actualmente es unos alzas persistentes que requieren más allá de un mecanismo de estabilización, requiere subsidios, como ustedes seguramente lo han planteado en otro de los paneles. Entonces, proponemos un fondo de estabilización de precios del GLP para suavizar, como dijimos, el impacto de la volatilidad, solamente la volatilidad, no la tendencia determinística que se observan en los precios de Mont-Belvier, en el costo de compra para los consumidores finales. La volatilidad internacional, por todos los problemas ya ampliamente discutidos en este y otros foros, Ucrania no menor de ellos, la volatilidad va a tender a aumentar por las condiciones de los mercados. Y el impacto de la suavización tiene un impacto socialmente progresivo. Solamente eliminar o suavizar las fluctuaciones, repito, no la tendencia, es progresivo porque el 69% de los usuarios son de estrato 1 y el 25% de estrato 2, y el GLP se usa principalmente para cocción de alimentos. El impacto es progresivo. El fondo funciona como funciona en otros países y como hace la teoría económica clásica, es una banda de precios que se actualiza en el tiempo, puede ser de manera trimestral, y cuando los precios del productor se muevan dentro de la banda, esos precios se trasladan al consumidor final. Y cuando los precios estén por encima del techo de la banda, se cobrará este valor al usuario final y el productor importador recibirá la diferencia entre precio real y el techo. Y cuando, por el contrario, los precios del productor estén por debajo del piso de la banda, se cobrará este valor al usuario final y el productor importador aportará al fondo la diferencia entre el piso y el precio real. Entonces ahí tenemos una gran diferencia conceptual con el actual fondo que existe en Colombia de estabilización de precios de los combustibles, en el cual pues este mecanismo de inyectar y desinyectar no está suficientemente bien calibrado, y ese fondo está hecho para subsidiar, lo cual no está mal, pero está mal llamado. No es un fondo de estabilización en sí mismo, sino un fondo de subsidio. No está mal, pero no se reconoce mentalmente y entonces está desfondeado en los marcos fiscales de mediano plazo. Bueno, pues el truco de un fondo de estabilización siempre consiste en calibrar los parámetros, el techo y el piso, de forma que el valor presente neto de los aportes, el valor esperado del valor presente neto de los aportes y salidas sea cero, para que no tenga impacto fiscal.
El Estado deberá aportar un capital de trabajo suficiente para garantizar la continuidad de la operación del fondo por lo menos 2 años consecutivos de excursiones persistentes del precio por encima del techo de la banda, así en valor esperado el fondo tenga un valor presente cero. Entonces, esto es lo que se observa en el panorama futuro. ¿Por qué se necesita? Pues porque en rojo se ve cada vez más las necesidades de importaciones. El país, pues, por decisiones de Ecopetrol o por lo que sea, va a importar cada vez más el GLP. Ya las producciones en Colombia van a ser efímeras y además se van a destinar a los consumos propios de Ecopetrol. En los últimos 30 años, para tomar un panorama de largo plazo, el precio en Mont Belvieu ha aumentado en aproximadamente 3.8 real al año. El precio del propano en Mont Belvieu presentó un macro ciclo entre el 2002 hasta el 2015, asociado con el boom de materias primas. No me voy a detener en esto. Y desde 2015 hay una tendencia alcista en los precios de Mont Belvieu. Y dentro del año, pues obviamente hay estacionalidades que coinciden con los meses de verano americano y suben antes de comenzar el invierno. Influye en el precio de Colombia la tasa representativa del mercado. Es un factor pues terriblemente importante, es la mitad de la incertidumbre que ustedes enfrentan como industriales del sector. La TRM, pues, y con los anuncios que se plantean por el actual gobierno en todos los frentes, no parece tener un techo fácil de definir, va a subir muchísimo. A mí me están pagando en dólares cada vez que pueda, mis contratos de consultoría, método de precaución. Este no me lo pagaron en pesos, por descuido, lo terminamos antes de las elecciones. Muy bien, muy bien. Bueno, y la TRM pues presenta una tendencia anual alcista desde 2012 y entre el 2014 y 2015 la TRM aumentó el 50% de su valor. Ya estamos pues, cercano a los 5.000 y eso pues puede subir fácilmente sin ningún problema a 6.000 o a 7.000. Otro anuncio sobre el sector de energía y sobre cualquier otra cosa y con mucha facilidad los mercados se ponen nerviosos. Ya Moody's, ustedes vieron ayer, ya anunciaron pues una alerta y una preocupación sobre lo que está pasando en el sector de electricidad. Bueno. Bueno, queremos simplemente mostrar, yo no quiero detenerme en los detalles técnicos de este análisis que es de series de tiempo, bien hecho, con el apoyo de mis colegas Sergio Cabrales de la Universidad de los Andes y José Arcos. Se hizo un modelo pues muy sencillo de series de tiempo, logramos calibrar los parámetros para poder entonces definir cómo es el fondo de estabilización ya en la práctica y cómo hicimos un análisis de cómo se hubiera comportado en el pasado, un análisis de backtesting. Entonces, pues tomamos los precios, etcétera. No quiero mostrar la parte de ecuaciones, creo que nos toca pasar rápido, es mostrar cómo se comporta. El truco es calibrar las bandas para que el valor presente de las inyecciones y las desinyecciones den cero. Esto se puede hacer también con derivados financieros, y es casi la sorpresa que nos encontramos con algunos de los financieros de las compañías, porque uno puede hacer un collar, un collar, como se dice, esa banda es lo que se llama un collar y de valor cero, en el cual yo compro una put y vendo una call, de forma que los strikes y los precios de compra y venta
se cancelen. Entonces, esos collares de valor cero pues se pueden implementar de manera unilateral por cada uno de los productores, importadores o productores. Y aquí el ejercicio, aquí la jugada es siempre calibrar los strikes, o sea, los precios de ejercicio. Entonces, cuando hicimos esta consultoría, esta es la forma más fácil de hacerlo, pero se encuentra con el obstáculo de que es voluntario, porque es por fuera de la regulación, es un acto puramente privado y no se puede poner a todo el gremio, a todos los productores o importadores a usar este mismo modelo, porque además genera suspicacias con las autoridades de competencia. Entonces, en la vida real, bueno, aquí hicimos también los ejercicios de calibrar los puts, los strikes de ambos y vale cero, ¿no? Esta cobertura. Lo único que hay que pagar es el costo de administración de construir la cobertura. Bueno, lo único que hay que mostrar aquí es, aquí tenemos el precio y las bandas. El precio en azul y la banda superior en verde y la banda inferior en rojo. Entonces, uno va actualizando de una manera frecuente la banda para que vaya siguiendo el proceso de precios. Entonces, uno que observa de manera como desempeño pues el desempeño es bueno, pero puede haber instantes en los cuales, por ejemplo, entre 2003 y 2009, el precio estuvo sistemáticamente por encima de la banda. Entonces es un periodo muy largo. Y a su vez, entre 2012 y 2016, el precio está casi siempre por fuera de la banda. Entonces no importa que en el largo plazo el valor presente sea cero, yo tengo años enteros, por lo menos 2 o 3 años persistentes por fuera de la banda, lo cual dificulta la política pública también. ¿Por qué? Porque genera tentaciones cuando los fondos empiezan a inyectar. Un gobierno que ve plata ahí, pues eso va a decir que es dinero de los consumidores y que lo va a repartir de inmediato, etcétera. Eso tiene problemas de economía política. Entonces, es la mejor alternativa en alguna manera, pero tiene problemas de economía política si no hay suficientemente alto un nivel de compromiso por parte de las administraciones y de los gobiernos. Entonces, buen desempeño, pero excursiones multianuales por fuera de la banda son una tentación para romper el mecanismo. Y este es, si uno lo quiere hacer por semestre, ya no de manera frecuente trimestral, entonces, pues lo mismo, se ve, simplemente tenemos periodos más largos de precios estables, etcétera, pero sin embargo los periodos por fuera de la banda pueden ser muy largos. Esto no cambia la duración de las excursiones, de los rallies, si queremos llamarlo por la parte positiva de los precios. Bueno. Alternativas que tienen ¿cómo las voy a comparar? Ya dije, el mecanismo puramente privado de ir a los mercados y armarla con puts y calls debidamente calibradas tiene un costo cero, pero tiene el problema de la voluntariedad de los agentes y la dificultad de que las autoridades de competencia creen que hay una colusión. ¿Y qué tiene de ventaja el que esté dentro de un fondo de estabilización con todos los riesgos de economía política que acabo de mencionar? Tiene la ventaja de que, primero, sí puede ser, comillas, regulatoriamente obligatorio para todos los miembros de la cadena de producción. Segundo, se puede inmunizar esto del proceso de déficits crecientes del fondo de estabilización de los precios de los combustibles, de forma que no se haya fungibilidad entre lo que se hace acá y lo que se hace en el otro fondo. Es importante protegerlo e inmunizarlo de lo que está pasando en el otro fondo. Es muy importante recalcar y presentar esto a las autoridades como algo que va a generar valor
puede generar, como digo yo, suavización del consumo, no va a evitar las alzas, eso necesita un mecanismo adicional y complementario de subsidios que va a ser muy importante de hacer. En este contexto de transición energética, ya para hacer propaganda y rematar lo mío, acabo de terminar hace un par de meses un artículo de transición energética en el cual pues, se presenta que la energía es un portafolio compuesto por energéticos de diferentes cualidades y atributos que combinan precios, emisiones, seguridad de suministro, capacidad de despliegue en el territorio y reducción de costos de transacción en su operatividad. Entonces, un país necesita no solamente tener una visión acelerada y equivocada de que todo se puede electrificar en el muy corto plazo, es imposible que toda la demanda final se electrifique y es imposible que toda la generación eléctrica se genere con generación puramente renovable. Acaba de salir en el día de hoy un paper en la Universidad de Berkeley mostrando los límites de la electrificación. La electrificación se considera que hace unos años la transición energética se veía como simplemente yo pongo unos paneles solares y se acabó, maravilla, el resto del mundo se iba a mover alrededor de eso. Eso es mirar solamente el 10% del 10% del 10%. Hay que mirar también la velocidad de adopción en el lado de la demanda. El lado de la demanda no se va a cambiar de manera fácil ni expedita para los grandes usos de la humanidad como son el cemento, los fertilizantes, el acero, etcétera. Grandes usos que requieren densidad energética. Creo que es un momento importante para que el gremio pues, se ponga al frente a la defensa del GLP como un combustible importantísimo y progresivo. Pues muchas gracias.